Las dudas, inquietudes, allá una pregunta más. Espérate, para que todos se escuchen. Yo he visto algunas aplicaciones que nos dan el sumergible, que los motores comienzan a vibrar a cierta frecuencia. Como a resonar. Sí, tiene como una, digamos, que van de 0 a 120, entre 70 y 90 vibran. Pero pasan otra frecuencia y dejan de vibrar. Alguien me dijo que revisara la frecuencia de resonancia del filtro. De pronto es algo que puede estar ocasionando las vibraciones. Puede ser del filtro, y el drive también tiene unas ventanas para que tú programes. Se llaman frecuencias críticas o frecuencias resonantes, y lo que vas a hacer es que vas a atravesar por ahí, pero no te vas a parar nunca ahí. Esta es una ventana. En bombeo es algo muy frecuente, sobre todo cuando tienes motores de 2 polos, es mucho más fácil entrar en resonancia con estos equipos. Y también el drive, el filtro, dependiendo de la frecuencia de salida que vayas a tener, es importante dimensionarlo para que no tengas ese tipo de efectos. No todos los filtros pueden llegar a 120 Hz por default, ¿no? Pero esa frecuencia de resonancia la dan en el manual del filtro, o sea, la encuentra uno. No es así de sencillo, porque dependes de la frecuencia de trabajo de la bomba. Es la bomba la que está resonando con lo que está saliendo con el filtro. El drive las puede, te digo, tú haces una ventana, le dices no te pares aquí, no te pares de aquí a acá, y lo atraviesa, pero ahí no se estaciona, y si no se estaciona ya no entras en resonancia. Tan fácil. Sí, normalmente en bombeo electrosumergible se tienen motores de inducción y también motores de imán permanente. ¿Hay alguna diferencia? ¿Los filtros tienen que cambiar? ¿Hay que tener algún cuidado especial? ¿O los filtros sirven indistintamente, especialmente los filtros seno? Realmente no, porque el drive es el mismo. Ajá. Lo que quieres es filtrar la salida del drive, y lo único que cambia es que el control del drive, el control del motor del drive, ese sí tiene un efecto. Ahí sí, pero el filtro es exactamente el mismo. Lo único que hay que cuidar es cuando voy encima de los 60 Hz, que eso empieza a ser ya muy frecuente. Ya quieren empezar a trabajar en 240, ¿no, José? 240, 300, 320 Hz. De ahí ya empiezan otras cosas. Pero sí, el filtro senoidal es el mismo. Es buena pregunta, pero es el mismo. En la empresa donde yo trabajo se instaló un sistema fotovoltaico de grandísima capacidad áltica, y se me están generando problemas de tanto arbónicos como carga reactiva inductiva. No sé si de pronto tenga que ver con el tema de los paneles, con el tema de los inversores. No sé Sí, tiene que ver. De hecho, le mandé por ahí a Cris un caso de uso de una empresa que puso celdas fotovoltaicas y con filtros pasivos lograron atenuar ese tema. Una combinación de reactores y filtros pasivos, porque muchas veces sí se pone un filtro pasivo, pero se pone viendo hacia el otro lado para que atenúes lo que el inversor logra. Sí, se tiene que estudiar, pero sí te podemos ayudar. Por supuesto que te podemos ayudar. Por favor, a Cris o José. Alguien habló de un transformador sub que colocaban en el drive, el transformador y después el filtro. Pero no sé si es real o es una mala práctica. Yo creo que es una mala práctica. Porque yo he visto en las aplicaciones que yo he trabajado que cuando colocan directamente el drive con el transformador sub, el transformador se tiende a calentar y a saturar. Es normal, ¿no? Porque el PWM lo va a calentar. Entonces, ¿por qué no poner el filtro senoidal primero o a la salida del drive? Pero sí he visto que cuando generalmente en esas aplicaciones no ponen el filtro RLC, ponen solo el LC como filtro senoidal. Pero cuando se hagan los capacitores se puede trabajar solo con el reactor sin que se presente calentamiento ni saturación en el sub. El tema, si no tienes el RLC completo, es que no vas a tener la senoide tan definida. O sea, vas a evitar picos, pero no vas a tener una senoide que pueda llevarte kilómetros, eso va a ser difícil. En su momento vi que las resistencias se lo suspendieron por la disipación de calor que había. Sí, esa resistencia está acostumbrada a trabajar a 180, 200 grados centígrados. Por eso, si ves en el diagrama, va montada hasta arriba. O sea, sí tiene una disipación interesante. Sí, pero lo que te quería decir es que el filtro que están poniendo es LC. ¿Sí? Digamos que tiene una pequeña distorsión en la onda, no es totalmente pura senosidad. LC. Cuando falla el condensador, Ajá. el banco capacitivo, se puede trabajar con el transformador sub, con el puro reactor.
y el transformador no presenta temperatura ni saturación. Trabaja bien. Digo, al final es un transformador elevador, está acostumbrado a estar a la salida, o está diseñado para estar a la salida del drive, y lo que estás haciendo con el reactor es disminuyendo el pico de voltaje, es todo lo que le estás ayudando. Pero yo no recomendaría nunca que primero estuviera el SUT y luego el filtro. Teníamos una aplicación con un variador, con un filtro a la salida, un filtro seno, que digamos que la aplicación era que el motor iba a estar mayor a 100 metros. El cliente en la instalación cambió la aplicación y el motor quedó Acercó un con poco. menos distancia. Cuando se hizo la instalación estaba presentando temas de calentamiento de una corriente mayor. Digamos, la solución que le dimos fue bypassear el filtro y eso lo solucionó, pero quedamos con esa... Es algo muy importante y creo que no lo comenté, pero es vital. Los filtros de BNDT y los filtros senoidales, siempre los filtros senoidales, llevan una parametrización o programación en el drive muy específica, pero depende de los diferentes fabricantes de drives. Por ejemplo, ABB, en el ACS 800, hoy 880, 600, todos esos ocupan algo, un control de motor que se llama DTC. El DTC lo que tiene es que a la salida no tiene una frecuencia de conmutación fija, tiene un promedio, te dice que está de 1 a 3 kHz. Lo primero que tienes que hacer en un drive como ABB es entrar a los parámetros de servicio y poner que la conmutación debe ser fija a 2 o a 4 kHz. De lo contrario, no te va a funcionar bien el equipo. Y la otra es que hay varios otros parámetros que hay que modificar dependiendo del tipo de drive, porque algunos tienen compensación por cables más largos, otros tienen compensación por onda reflejada, etc. Todas esas las tienes que quitar cuando pones un filtro a la salida. De lo contrario, estás afectando el cómo funciona y por eso empiezan a tener ese tipo de cosas. Algo muy frecuente fue poner filtros de BNDT con drives de frente activo y empezaban a calentarse y hasta que desconectaban los capacitores, aunque son chiquititos los del filtro de BNDT, se acababa el calor en ambos lados. Y eso faltó parametrización en el drive, nada más. O sea, bypassarlo estuvo bien porque quitaste el efecto que estaba sucediendo, pero lo que está sucediendo simplemente es que no está trabajando donde debería. Y lo que deberías hacer es parametrizarlo bien y ver que la forma de onda realmente sí está cercana a una senoide porque le vas a dar vida útil más al motor. Si lo bypasseas se te va a degradar antes. ¿La diferencia de costo entre un DBT y un filtro senoidal es mucho? Más del 30%. Aprox. Cuando un cliente le pide necesito un variador, suministrame un variador que cumpla con IEEE 519. Yo sé que esto siempre ha sido de discusión y tú le acabas de decir que la norma es muy específica donde se debe tomar la medida. Pero ya los clientes se están yendo al punto de que yo necesito de que me garantice que la IEEE 519 se cumpla en la entrada. A la entrada del drive, sí. Ahí es donde viene el tema de los filtros. Es un requerimiento muy típico, ¿no? Sí. Un drive que cumpla con IEEE 519, ¿no? Y esto es igual que el azúcar, ¿no? Yo te puedo decir, aquí tengo una dona, pero no sé si te la puedes comer, porque no sé el nivel de azúcar que tienes en la sangre. Entonces, cuando te dicen, aquí está un drive que cumple con IEEE 519, es un poco ambiguo, porque yo no sé hoy, esa red eléctrica, qué contenido armónico tiene. Ahora, cuando ya te dicen específicamente cumplir IEEE 519 a la entrada del drive, ahí sí te están diciendo, necesito 5%, 8, 10, depende de esta relación de cortocircuito. Es importante. Aquí es donde me debo parar. Y esto es algo que mucha gente no conoce a detalle. Ellos dicen, IEEE 519 es menos de 5. No necesariamente. Digamos que como para orientar un poco más el ejemplo, si tengo un variador en una instalación limpia, tengo un transformador de 100 kV, instalo un variador de 50 HP en una instalación limpia, va a producir, digamos, más componentes armónicos, se van a notar más esos componentes armónicos que si lo instalo en un circuito donde el transformador sea de más capacidad de potencia o más capacidad de cortocircuito. Bueno, Tiene que ver algo con la impedancia. Tiene mucho que ver con la impedancia. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a instalar un drive
Y ese drive lo vamos a poner, fíjate, un drive de 100 caballos en un transformador de 500 kVA. Este es un transformador de 500 kVA, gracias Chris, con un variador de 100 caballos. 100 caballos, 9000 microfaradios en los capacitores y 128.1 amperes aquí en el bus. No tiene reactores a la entrada y no tiene reactores en el bus de directa. El THD de corriente de este drive es de 79.51%. Son 100 caballos en 500 kVA. Si yo hiciera más grande el transformador, la distorsión va a ser un poco más chica, pero no deja de ser alarmante. Acá hay dos cosas que se ven. La roja es la corriente en una de estas bobinas del transformador. Y la verde es el voltaje a la entrada. Lo que ven en el rojo, este es un efecto muy típico de los armónicos cuando es un problema fuerte. Donde debería estar la cresta hay un valle. Y este valle, además de que cae mucho, cruza por cero. Aquí van a disparar interruptores sin razón aparente. Es un cortocircuito para el interruptor. Ese es uno de los primeros problemas. La IEEE también regula la caída de este valle. Te da una longitud y un ancho. Y no puedes pasar de ahí. Esto también se llama notch. Dentro de la norma dice, a ver, ¿cuál es el notch que puedes tener? Y eso casi tampoco nunca se analiza. Pero la cuestión más importante aquí es, con un transformador de 500 kVA y un drive de 100 caballos, sin algún tipo de método de reducción de armónicos, la corriente armónica está distorsionando el voltaje a la entrada. ¿Qué le pasó al voltaje aquí? Donde tendría que estar una cresta, está plano. A eso se llama cresta plana o flat topping. Y el problema de esto es que va a generar muchísimo calor a otras cosas que alimente con este mismo transformador. Ese es el verdadero problema de las armónicas. Que si yo no me doy cuenta que esto está sucediendo y solo conecto el drive y lo pongo a operar, desde el momento en el que lo conecto para cargar el bus, ya tengo problemas. No importa si tengo o no tengo salida hacia el motor. Ya ahí hay armónicos. Evidentemente, con la salida al motor empieza a elevarse la corriente y es donde preocupa más. Y hay clientes que siguen o solicitan para variadores, transformadores de aislamiento. Porque a veces ellos consideran que el transformador de aislamiento va a ser mejor solución que un reactor de línea. Al final hacen exactamente el mismo efecto, es impedancia de línea. Lo que pasa es que un transformador, en lugar de darte un 5%, a lo mejor te da 6.4 o 7% de impedancia. O sea, ahí mejoraron. Pues si le pones un reactor del 10%, vas a estar mejor que un transformador de aislamiento. La mayoría de soluciones o líneas de producción, por ejemplo, en pulpa y papel o papeleras y metales, tienen drives en bus común, tienen un rectificador muy grande y varios inversores, tantos como motores tengan en la línea de producción. La mayoría de esos sistemas tienden a tener su transformador de aislamiento y es lo mejor, porque todo lo que ocurra ahí ya no lo estoy llevando a otro lado en la planta. Entonces el transformador de aislamiento está funcionando como un reactor de línea, nada más que para todo el sistema. Entonces es costo-eficiencia, ¿qué conviene más? El transformador lo puedo poner fuera, el reactor lo tengo que poner dentro. Pros y contras. Porque el reactor no puede estar 10 metros más lejos que el drive, por si no se acaba todo su belleza. ¿Qué tiene que ver la cargabilidad en los filtros pasivos? Y tiene mucho que ver, porque lo que yo quiero hacer es que este permanezca cerrado la mayor parte del tiempo. Si no, no voy a conseguir ese 5%. Pero si mi carga va por debajo del 50%, yo voy a tener que sacar esto, o si no me puedo ir al lado capacitivo. Ese es uno de los efectos del filtro pasivo. Pero lo mismo pasa con otros métodos de mitigación. Un variador de frente activo, cuando está debajo del 40 o el 30%, también va a tener una distorsión más grande que el 5 o 7% que nos dice. El 5 y 7% y todos los porcentajes que la mayoría ponemos es a plena carga.
porque es donde la norma te lo pide, ¿no? El TDD. Sin embargo, cuando tienes menor carga, empiezas a tener esas afectaciones. Y el frente activo, la mayoría de los fabricantes de frente activo lo que ocupan es un filtro LSL a la entrada. Ese filtro LSL está diseñado y está calculado para el 100% de la carga, porque va justo antes del drive, va en serie. Cuando yo bajo la capacidad de ese equipo, también baja su propiedad para filtrar. Entonces, eso ocurre tanto en filtros pasivos como en frentes activos. Los reactores y filtros pasivos se diseñan teniendo en cuenta la corriente de cortocircuito también. Sí, porque la relación de cortocircuito sobre la de carga es diferente. Siempre tienes que tener ese dato. Sí. Si no lo tienes, vas a decir, ok, pues me voy al lado seguro, siempre abajo de 5. ¿Vale? Pero puede o no ser solución. Los filtros activos pues, ya tienen bastante tiempo de haberse diseñado y estar utilizando, pero aún no es la solución que quiere el cliente, como que hay temor todavía de que como es un equipo electrónico de potencia, el tema de mantenimiento, el tema de vida útil. Acláranos un poco cómo está ese tema, digamos, ¿es confiable? ¿Es un equipo que se puede instalar en cualquier tipo de red? O sea, ¿cómo es la vida útil de este equipo? Versus a los pasivos, que son solo condensadores y reactancias. Sí cambia un poco, ¿no? Y definitivamente el paradigma de empezar a utilizar algo un poquito más avanzado me lleva a decir, hoy necesito darle mantenimiento a otro equipo, necesito tener gente calificada para meterle mano a este equipo, etcétera, etcétera. Pero la idea y la gran ventaja del filtro activo es que solo está hecho para la corriente armónica que hay que atenuar. Es decir, no tengo que tener el tamaño de todas las cargas no lineales que tengo en la red, sino solamente esa porción que la corriente armónica está diciéndome. Para un filtro activo, ¿cuál es el mantenimiento que requiere anualmente? Un filtro activo, ¿cuál es el mantenimiento que requiere anualmente? Lo mismo que harías con un variador de frecuencia. Hay 3 cosas importantes con un variador de frecuencia: manténlo seco, manténlo limpio y manténlo apretado. Esas son las 3 cosas. Y es exactamente lo mismo. Porque al final vas a darle servicio a un IGBT, ¿no? Vas a darle servicio a unas tarjetas de conmutación, vas a darle servicio a unas tarjetas electrónicas, vas a darle servicio a un envolvente al cual le entra aire para pasar a través de él y sacar. Entonces, manténlo limpio, manténlo seco y manténlo apretado. Ese es como lo mínimo necesario. Y yo diría, igual que un drive, hacerle un mantenimiento predictivo y preventivo, ¿no? Exacto, y hay pruebas que se le pueden hacer a los IGBT para... Sí. Inclusive a los capacitores del bus y todo. Hay toda una guía de mantenimiento y de resolución de problemas, ¿no? Pero es importante, el flujo de aire en todo lo que tenga IGBTs, el cómo lo enfríe, ahí está el truco. Si lo contamino, problemas. Si el aire no entra muy fresco, problemas. Si el aire no sale del cuarto, problemas. Si el aire es sucio, problemas, ¿no? Y evidentemente si hay vibración, lo que causa es que se vayan aflojando las terminales y los puntos calientes traen muchos más problemas. Ese es otro tema a considerar, ¿no? Porque supongo que al ser muy electrónico es más delicado que un filtro pasivo. ¿Es más sensible? Sí. Sería mentirte, decirte que no. Sí, claro. Pero te va a ayudar a otras cosas, ¿no? Siempre hay un efecto secundario, nada viene solo, ¿no? Pues darles otra vez las gracias por qué bueno verlos presencialmente a todos. Si tienen preguntas, dudas o algo, pues estaremos pendientes para apoyarles. Feliz tarde. Que lleguen. Gracias. Gracias por la participación, cuídense mucho. Gracias por venir.